Hola, mi nombre es Fernando Arias Noguera, compañero de nuestro compañero Carlos Quinceno, y voy a continuar la lectura con la dulce candidez de un espantapájaro. Cuando alguien recogía la cosecha, era costumbre en el caserío que las mujeres enviaran a sus hijos con una jarra de jugo y una cesta o talego para pedirle a yegüita, como le llamaban, a una considerable porción de frijol, maíz, arroz, tomates o habichuelas según el caso. Díganle a don Armando que ahí le mando para que calme la sed y que no se olvide de mi yegüita, ordenó la madre del americano, aquella soleada mañana del sábado, enviándole a un cultivo de tomates que estaban cosechando al otro lado del callejón. Cada vez que recogían los frutos de las tomateras vecinas, el americano, bien temprano, pedía a la abuela un poco de azúcar y otro tanto de sal. Ya sabía la vieja alcahueta que su nieto goloso no alcanzaba a distinguir si le apetecían más los jugosos o relucientes frutos con azúcar o salpicados de sal. Pensando en ello, llevaba atropelladas en cada bolsillo sendas bolsitas para alternar el aderezo de los apetitosos manjares. Los tomates de entonces eran grandes, sanos, hinchados y jugosos. Por eso, después de morderlos, le rellenaba el huequito que dejaban los dientes en la fruta con igual cantidad de sal o azúcar. Eso se iba derritiendo lentamente en la tierna pulpa y cuando casi alcanzaba el punto de licuarse, atacaba de nuevo con toda su artillería dental, alterando fascinado este sencillo y primitivo placer con uno con sal y el siguiente con azúcar. Aunque el cultivo quedaba relativamente cerca de la casa, el canasto llevaba visiblemente disminuido y su estómago exageradamente satisfecho. Engolosinado con el suculento banquete, el americano avanzaba plácido y sereno por el amplio callejón. De repente sintió un extraño ruido, casi imperceptible dentro del matorral. Poco antes de llegar a la casa de teja, cauteloso como ligero felino, descargó la cesta despacito y exploró cuidadoso la espesa vegetación. Disimulaba con rastrojo algunas ramas secas y hojarascas. Descubrió la pequeña entrada de un rústico túnel entre la maleza, construido con gran pericia, de tal modo que pasaba inadvertido a cualquier desprevenido transeúnte, pero jamás a la implacable curiosidad de un niño inquieto y necio como nuestro héroe. La pavura que sintió el imprudente sabueso supuró la alucinante experiencia de las noches anteriores. Allí, al final del escondite entre los rastrojos, en una especie de nido, de cuerpo entero y con una bolsa de papel en la mano, seguramente llena de caramelos y juguetes para engañar a los niños, vestido con traje a rayas de color verde chillón, estaban escondidos en su horrible guarida el monstruo de los mangones, el mismo que robaba a los niños para chuparle la sangre. El pequeño huyó despavorido con las fuerzas que sus frágiles y temblorosas piernas le permitieron, dejando abandonados cesta y tomates, alcanzando la casa agitada y pálido, sin poder casi respirar y enmudecido con el terror dibujado en el rostro. La madre y su abuela salieron al encuentro presintiendo lo peor. Aturdido y pálido, buscó refugio debajo de la pollera protectora de la vieja cómplice, lugar donde siempre se ocultaba cuando hacía alguna pilatuna. Sosegado por el mensaje que le hacía la incondicional protectora, en los escorcijones cabellos castaños, logró balbucear, agitado por un incontrolable temblor histérico. El monstruo de los mangones. Parecía que las sorprendidas mujeres no entendían lo que trataba de contar desesperado. Fue su madre quien primero dimensionó el enorme peligro que corría y dando un salto impetuoso, salió al patio para llamar a gritos al abuelo, a su esposo y a todos los hombres que por fortuna estaban trabajando cerca de la casa grande. La alarma se generalizó y en pocos minutos
El lugar semejaba a un frenético carnaval de miedo y zozobra, donde todos cruzaban como locos alterados, vociferando y preguntando desesperados y a la vez, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron al niño? La abuela, como siempre serena, tratando de calmar los ánimos, soltó la noticia, logrando el efecto contrario, porque la tormenta se agitó aún más, sumiendo el pequeño grupo de vecinos en histeria colectiva. El niño dice que vio el monstruo de los mangones metido entre el rastrojo. La primera decisión que tomaron los mayores literalmente echó la sangre de los niños. Encierren a los niños, enciérrenlos en la cena para protegerlos. ¿A quién se le ocurriría semejante absurdo?, pensó el americano. ¿Cómo nos van a encerrar para que el monstruo nos encuentre indefensos y amontonados? De nada sirvieron llantos ni protestas. Efectivamente, los niños fueron confinados en la amplia y oscura despensa que olía a tienda vieja. Afuera se oía el escándalo de sus preparativos para detener al delincuente. Desde el interior del improvisado refugio alcanzaron a ver cómo los hombres y mujeres del caserío, armados de machetes, palos, caucheras, escopetas y hasta un revólver que jamás se supo de dónde sacó el abuelo, escándalo y llanto se interrumpieron cuando en forma intempestiva se agolparon a la entrada del escondite, preguntando, ¿pero cómo es ese animal? ¿A dónde lo vio? ¿Qué le hizo? No, no es un animal, respondió el niño, como todo un valiente aventurero. Es un viejo feo, con un vestido a rayas verde y psicodélico, que está escondido en el matorral de la vuelta. Un pequeño aire de tranquilidad se respiró entonces, pero extrañamente esto aumentó la agresividad en algunos hombres que cerraron de nuevo la puerta con llave. A la distancia se escuchaba la turba alejarse gritando, «¡Vamos a lincharlo! ¡Matémoslo! ¡Agarrémoslo y démosle unos garrotazos!». Poco después, el americano se enteró que su padre y el abuelo habían dirigido el operativo para dar cacería al temible monstruo de los mangones. «Aquí nadie va a linchar ni a matar a nadie», sentenció el abuelo con nerviosa pero enérgica voz. «Para eso están las autoridades. Vamos a ver cómo cogemos ese bandido y lo amarramos para llevarlo a la inspección de policía». Los alarmados vecinos, entre ellos don Jesús Román, con su inalfaltable machete, rodearon el pequeño monte en forma de tenaza, armados con palos, lazos y piedras, para acercar al delincuente en envolvente abanico, cerrando cautelosos cualquier vía de escape. El monstruo, acorralado como fiera desesperada, gritaba, «No me vayan a matar, que yo no he hecho nada. No me vayan a matar, yo me entrego». Y salió de su madriguera con los brazos en alto, sin oponer ninguna resistencia. Varios vecinos saltaron sobre él, sometiéndolo y amarrándolo con sus manos fuertemente con una soga. Otros lo aseguraron con un lazo por la cintura sin perder tiempo. Una de las mujeres tomó la bolsa de papel abandonada por el delincuente en su escondite y buscó emocionada y temblorosa en su interior creyendo encontrar alguna arma. Sorprendida, enseñó a todo su contenido como extraordinario trofeo: caramelos, confites, parva y varias piezas de ropa interior femenina. Más prudente no se podía despedir. Definitivamente aquel extraño hombre era quien robaba a los niños para entregarlos al monstruo de los mangones. El pánico se generalizó, tanto en el prisionero como en sus captores. Un profundo silencio reinó. Cuando terminaron su labor, sudorosos y agitados, se encaminaron hacia la inspección de policía en busca de las autoridades para entregar el precioso botín. Al día siguiente, enterado el director de la heroica hazaña, invitó al pequeño aventurero como al más valiente de los superhéroes a pararse frente al estudiantado, poniéndole como ejemplo de astucia y valentía y dirigiéndole para izar al pabellón tricolor a los acordes del himno nacional. Al final, le premiaron con un nutrido aplauso de toda la comunidad.
el americano orgulloso y esponjado como un pavo real en celo, esperó con vehemencia la hora de salir rumbo a casa para contar a su madre y a los demás el reconocimiento que le habían brindado. Al pasar por la inspección de policía observó gran cantidad de curiosos apretujándose por conocer el monstruo de los mangones, que estaba bien asegurado en una celda, detrás de gruesos barrotes y en espera de las autoridades municipales, quienes fueron informados del trascendental suceso. En la tarde, formados en rígidas hileras y clasificados en estricto orden de estatura, los estudiantes más pequeños desfilaron por la inspección para ver el monstruo. Guiados por el director y las profesoras, algunos chiquitines se negaron a pasar, paralizados de terror. Cuando cruzó frente a las rejas, Luis Alfredo sintió escalofríos y un poco de lástima y arrepentimiento al enterarse de que aquel hombre no había querido recibir alimentos y se negaba a hablar. Siempre imaginó el chupasangre como un ser agresivo y feo. Además, este viejo desventurado en nada se parecía al demonio que había enfrentado, muerto de miedo en su habitación algunas semanas atrás. La señorita Fanny era una agraciada profesora delgada, alegre, atractiva y sobre todo dinámica. Durante los recreos se quitaba sus gruesas y enormes gafas para jugar balompié con los muchachos mayores. Gozaba de mucha popularidad entre los estudiantes porque decía las cosas más graves sin ningún recato, ganándose en ocasiones las reprimiendas del director por su imprudencia y falta de discreción. Cuando fueron a ver al detenido, la profesora solicitó al inspector que le dejase hablar con el monstruo a solas. Estaba casi convencida que ese pobre hombre no era ningún delincuente y mucho menos el tristemente famoso monstruo de los mangones. Después de mucho insistir, el inspector de policía le permitió que interrogara al sospechoso, pero únicamente bajo la estricta vigilancia de 2 agentes de policía. La joven maestra aceptó las condiciones y al día siguiente, llevando una vasija con alimentos para el retenido, entró escuelta en su celda, sin ningún temor. Al principio, el hombre ni siquiera la miró, pero después de varios ruegos, la suave voz de la joven mujer logró convencer a la fiera para que entendiera que tan solo deseaba ayudarle a clarificar su situación. Entonces, el monstruo de los mangones levantó la cabeza, con sus cabellos indios y ariscos en desorden, le miró fijamente a los ojos y rompiendo llanto dijo con una voz entrecortada y sollozando que él no era, ningún hombre malo, que llevaba un buen tiempo viniendo desde Pupiales, en lejano pueblo del sur del país, a visitar a Virginia, su mujer de quien estaba esperando hacía varios años, y que los hijos no le permitían acercarse, por eso había construido ese nido, donde se encontraban a escondidas y que los dulces y los calzones eran para ella. El monstruo rindió la indagatoria de un solo tirón, sin hacer pauta alguna, ni siquiera para respirar. La graciosa y osada maestra, satisfecha y sonriente, llamó al inspector y repitió lo dicho por el sospechoso, colocándolo a los agentes como testigo. Buscaron a Virginia, una humilde mujer de carnes generosas y baja estatura, que vivía cerca de la casa de teja. Visiblemente nerviosa y sacudida por un extraño temblor, confirmó la versión del desafortunado presidiario, agregando entusiasmada que efectivamente ese era el Israel, su marido, y que no había dicho nada cuando lo sorprendieron por miedo a que le lincharan junto a su enamorado y por vergüenza a que sus hijos pensaran que ella estaba revolcándose con el papá en un rastrojo. Llevó los documentos pendientes y demostró que don Israel Rosero Franco era hombre de bien, que no tenía ni al menos idea de quién diablos podía ser el tal monstruo de los mangones con quien le habían confundido, y que inclusive estaba tan aturdido y atemorizado que olvidó decir a sus captores que era un soldado en uso de buen retiro,
con su cédula militar porque estaba pensionado por las Fuerzas Armadas, donde se había destacado por un disciplinado suboficial. En la escuela se armó el revuelo como en un gallinero cuando apareció el zorro. En cuestión de horas, el americano pasó a ser un valiente y heroico aventurero al más ruin y despreciable de todos los bandidos. Con gesto augusto y visiblemente irritado, el señor director le invitó de nuevo a pararse frente a la comunidad para hacerle una acalorada reprimienda, diciendo a la sorprendida audiencia estudiantil que eso serviría como ejemplo para que en el futuro fueran más cuidadosos y no estuvieran por ahí acusando a la ligera a personas inocentes, y de una manera tan irresponsable como lo había hecho Luis Alfredo, ese niño alborotoso que casi hace matar a un pobre señor humilde y trabajador. Desolado y lleno de vergüenza, el americano esperó ansioso la hora de salir para evadir las burlas y sátiras de sus implacables compañeros. Poco tiempo después, nuestro pequeño valiente coincidió que don Israel, por el mismo callejón. El niño les miró asustado y el vejete lleno de cólera les sentenció con impotencia y rabia contenida, enfatizando la musicalidad propia del dialecto de los habitantes del sur del país. Quédateme viendo nomás, hijueputica, para que me hagas meter a la cárcel otra vez. Pasados unos meses, la radio informó que parecía que había muerto el monstruo de los mangones porque no volvieron a desaparecer niños en la región. El americano escuchó que el tío Kiko contaba a sus amigos que tal monstruo era un viejo millonario de la capital que sufría una enfermedad muy extraña y necesitaba transfusiones de sangre con mucha frecuencia. Entonces contrató a un grupo de desalmados asesinos para que secuestraran los niños humildes y pobres de los barrios periféricos de la capital y de los pueblos vecinos, que los ricos y los curas sabían eso, pero se hacían los pendejos porque el maldito viejo dizque pertenecía a una familia muy principal de la capital. El pequeño, que siempre estaba escuchando las conversaciones de los mayores, dio gracias a Dios y respiró tranquilo al saber que el peligro había desaparecido. Sin embargo, agregó el tío Kiko que la gente era tan fanática e ignorante que estaban visitando en el cementerio central de la capital la tumba de este repugnante monstruo a pedirle favores, y lo más aberrante era que él cumplía sus peticiones y que el bellaco estaba haciendo milagros. El mar de confusiones del pequeño americano se agitaba aún más al escuchar estas absurdas referencias.